Romanos capítulo 11. Romanos 11, capítulo 11, verso 11 también. Gloria al Señor Jesús. ¿Entienden? Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria al Señor. Mire, una de las cosas que podemos dar la gracia a nosotros que a pesar de que esta carne, hermano, se resiste, a pesar de que esta carne, hermano, no acepta en su totalidad la voluntad de Dios. Gracias le damos a Dios, gracias le doy a Dios que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, hermano, y a esta carne a veces no quiere venir, pero gracias a Dios por el Espíritu, gracias a Dios que Dios nos ha puesto dentro, hermano, que está buscando y queriendo buscar la presencia de Dios, y eso es lo que nos impulsa, hermano, a venir, ¿verdad? Que Él le ha puesto el querer como el hacer en nosotros, ¿verdad? Para que podamos asistir, y no nomás asistir, sino que en nuestra casa, bueno, tener nosotros el esfuerzo de poder poner en práctica lo que la Escritura dice, lo que aprendemos nosotros diariamente del Señor, ponerlo en práctica. Y en nuestro hogar, hermano, es muy importante que nosotros estudiemos la Escritura. Continuamos nosotros con las oraciones en nuestras casas, con los ayunos que tenemos que empezar, continuar haciendo los ayunos que hacemos semanalmente, hermano. Si usted no lo está haciendo, yo le invito a que haga esos ayunos que traen mucha fortaleza a nuestra vida espiritual, hermano. Esfuércese con esa fortaleza, hermano, en el ayuno. Y también, hermano, en nuestra casa, el poder nosotros tener ese momento para dárselo a Dios, hermano. Ahora, los días de servicio, gracias a Dios, hermanos, que venimos y todos juntos, hermano, podemos platicar cuando tenemos el receso, cuando nos vemos, aquí nos saludamos, poder compartir, hermano, un poco de lo que Dios nos ha dado, hermano, esa alegría, ese gozo, o a pesar también, hermano, de esa lucha en la que estamos, poder dar una palabra de aliento al demás, hermano. Para que, hermano, Dios fortalece nuestra vida, Dios nos fortalece. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, hablando de los gentiles, hablando de nosotros, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, así tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron,
pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Ayúdame a orar, hermano, ayúdame a orar, gloria al Señor, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por esta mañana, Señor, que nos traes a este lugar. Ayúdanos, Señor, enséñanos esta mañana. Enséñanos, Padre, de tu palabra, Señor. Enséñanos de tu mandato, Señor. Enséñanos de ti. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Trae con bien a mis hermanos, los que vienen en camino, Señor, los que han decidido este día no venir. Padre, yo te digo, Padre, yo te pido, Señor, te pido, te ruego, Señor, que seas, Padre, estorbo, Señor, que les hables, Señor, les den aleluya, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdanos a tener paz, tranquilidad, Señor, quietud, Señor. Todo espíritu contrario a tu voluntad se ha echado fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Toma su lugar, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La semana pasada, hermano, estuvimos viendo un poco acerca de la diferencia entre un cristiano y discípulo, o la igualdad o el sinónimo de esos adjetivos. Y algunos no estuvieron, hermano, no estuvieron algunos. Y yo pregunto a los que ellos saben, ¿será lo mismo un discípulo que un cristiano? Los que no estuvieron, pregunto yo. A los que no estuvieron, ¿será lo mismo un discípulo a un cristiano? Y hago la pregunta, otra, sí, no o por qué. ¿Y por qué? Es mucha carga, ¿verdad? Pero lo que estuvimos aquí la otra semana, estuvimos viendo algunos aspectos, algunos puntos importantes de esto. Pero la pregunta es, ¿discípulo y cristiano es lo mismo o no es lo mismo? Los que vinieron la otra semana, ya más o menos saben la idea. Y sacamos definiciones de qué es un cristiano y qué es un discípulo, ¿ah? ¿Qué es un cristiano y qué es un discípulo? También sacamos el dato de las veces que se menciona la palabra discípulo y las veces que se menciona cristiano. La Biblia. Y aquí viene el hermano Polo y más o menos, hermano, se van a dar cuenta los que no estuvieron, por compromisos que tuvieron, hermano, gloria al Señor, más o menos se van a dar cuenta de las definiciones. Y quisiera que estuviéramos muy en claro en todo esto, hermano. Nomás un color, los que no estuvieron, fíjense nomás aquí, discípulo y cristiano, los que no estuvieron. Y dimos algunas definiciones acerca de lo que es un discípulo y también siervo, pero ya no pudimos encontrar más, ¿cómo se dice? Sinónimos de cristiano, sino que automáticamente todo esto lo pasamos para aquel lado. Pero a los que no estuvieron, ¿será lo mismo un discípulo y un cristiano?
Porque escuchamos nosotros, discípulos y cristianos. Discípulos, los vemos en la Biblia, discípulos y cristianos. Discípulos y cristianos. Hermano, antes de ser llamados cristianos en Antioquía, ¿cómo se referían el uno al otro allá, en ese tiempo? ¿Cómo se hablaban? A lo que usted ha leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el principio de la iglesia, ¿cómo se hablaban entre ellos? ¿Cómo no se autonombraban? ¿Cómo se dirigían el uno al otro? ¿Mande? No, para todos, ahora sí para todos. No, entre ellos. Entre ellos, sí, entre ellos. Los hermanos Javier dijo uno ya. Hermanos, ¿ya? Por eso, hermano, fíjese, hermano, un respeto, y eso se lo voy a decir, hermano, con todo el amor y con todo el cuidado. Nosotros tenemos que vernos con respeto. Tenemos que vernos con mucho respeto. Yo no le puedo decir a usted, hey Joel, hey Víctor, hey Evelyn, hey Fabiola, hey Mirna. Para mí eso me hace una falta de respeto. Yo tengo que decir, hermano, porque así se hablaba en el principio, hermano. Hermano Cirilo, hermana Fabiola, hermana Nora, hermano Polo. Tiene que ir al adjetivo de como un respeto ahí. Como un respeto. ¿Cómo nosotros nos referíamos al señor de la tiendita en la colonia que vivíamos? ¿Pero cómo? No se llamaba Don Lucio. Pero ¿cómo le decían primero? ¿Pero por qué? Pero yo conozco personas mayores que yo que me dicen Don a mí. Y a mi esposa le dicen Doña. Y son mayores que nosotros. Y un señor de una familia que nos ayudó a nosotros cuando recién iniciaban, la hermana Fabiola a sus 15 años ahí enfrente vivíamos. Hasta se tomó fotos enfrente, mi hermana y todo ahí. Vivíamos enfrente de ellos nosotros, cuando mi hermana vivía con la hermana Marcia. Y el señor de ahí son mayores que nosotros, ellos, mucho mayores. Y nos dicen, a mí dicen Don Román, me hace sentir muy viejo. Bueno, sin agravar, ¿verdad? Y a mi esposa le dicen Doña Edith. Y son mayores que nosotros. Entonces, pero eso lo hacen por un respeto. Entonces, el que nosotros agregábamos, usted no iba con una persona mayor y le decía, hey Pancho, hey, Don Pancho. ¿Por qué? Porque era un respeto, ¿verdad? Lo mismo es entre nosotros, hermano, tenemos que tratarnos con respeto. Y no un respeto que lo podamos nosotros aparentar. No, es un respeto genuino. Yo lo respeto a usted y le doy el valor que Dios le ha dado también, de ser un hijo de Dios, de ser un escogido de Dios. Yo le tengo que dar respeto a usted. Y más, hermano, cuando usted ha aceptado ser lavado por la sangre del Cordero, hermano. O sea, por eso, ¿cómo se refería? Fíjese, hermano, el apóstol Pablo y aún Juan se refería a cuando escribieron las cartas. Esa viene en la versión 1909 de la Reina Valera. Cuando se refería a ellos, se refería como carísimos. Carísimos les llamaba, carísimos. Y en la versión que tenemos se dice amados. Entonces, ¿cómo se referían el uno al otro, hermano? Con ese respeto y con esa unidad. De eso vamos a tratar este día con la ayuda del Señor. Pero volvemos a la pregunta original. ¿Es lo mismo discípulo que cristiano? Yo los veo más enamorados que nunca ustedes, hermano Polo, hermana Evelyn, la verdad. No nomás por el hermano Polo, sino que viene bien la hermana Evelyn también ahí. Digo, Dios bendiga a mis hermanos, gloria al Señor. Dios los bendiga, gloria al Señor. Gloria al Señor. Casi me estoy animando a pagarles una cena que vayan ellos solos a cenar. Gloria al Señor. Dios
nunca los había visto tan juntos, hermanos, se los doy honesto. Nunca los había visto tan pegaditos. Gloria al Señor. Yo pienso que la hermana Evelyn está haciendo una táctica para que la hermana ya no trabaje en la noche, en la tarde. Hermana, sígale así, hermana. Gloria al Señor. Y Dios bendiga a los que llaman que. Pero ponemos a lo mismo, hermano. ¿Será lo mismo cristiano que discípulo? Ahora, volvemos al tiempo de Antioquía. Quiero recalcar algo ahí. ¿Por qué se les llamó cristianos? De una manera, son cristianos. Son cristianos, son respetados. No, los hablaron de una manera despectiva. Son cristianos. Son cristianos, ¿verdad? Son cristianos. O sea, son seguidores de Cristo. De ese que trae esa nueva enseñanza y que hace disturbios y que hace que las personas piensen diferente. Cristiano. Pero ahora, ya avanzando un poquito más. Fíjense, hermano, y ponga atención en esto que le voy a decir. Sin ver esto, sin ver las definiciones, sin ver esto, ¿en cuál de estas dos palabras hay más compromiso? No, nomás aquí y aquí, sin ver las definiciones. El cristiano. ¿Por qué? Lleva el nombre de Cristo. ¿Vale? ¿Pero cuál? ¿En cuál? El cristiano. Entonces, ¿cuál tiene más? ¿Cómo nos deberíamos de llamar? Entonces, o sea, ¿cómo nos define la Biblia a nosotros como discípulos o como cristianos? Es que cuando lo miramos así, como que son dos palabras, para eso finalmente, si decimos discípulos es como algo general, pero si, por ejemplo, yo digo, soy discípulo de Cristo, como que abarca todo, pues. Entonces, yo me debo de llamar discípulo de Cristo. Porque, como le digo, Jesús les llamaba, él directamente les llamaba discípulos a sus discípulos. Directamente, ustedes son mis discípulos. Pero en la Biblia, ellos de alguien externo recibieron en ellos el adjetivo de cristiano. Alguien externo. No alguien que pertenecía al grupo, no vino de un apóstol, no vino de Jesucristo, vino de alguien externo. Entonces, la palabra discípulo vino directamente del maestro. ¿Verdad? Vino directamente del maestro. Y la palabra cristiano vino de una persona, de alguien, de unos seres externos, no extraterrestres, externos. ¿Sí me entiendo? No me explico. Pero si nosotros nos podemos ver a esto, parece que no, pero conforme a la definición que tenemos, casi que hay más compromiso en discípulo, porque es el que está más comprometido a estar en la enseñanza aprendiendo que el cristiano. Pero en realidad no es así. Todo aquel que acepta venir a los pies de Cristo tiene el mismo compromiso siendo un joven, siendo un adulto que tiene 40, 50 años caminando. Es el mismo compromiso. Y Dios nos da el mismo valor a cada uno de los que nos entregamos a Él. Nos da el mismo valor. No porque resulta que yo tengo 30 años en el caminar, resulta que tengo más liderazgo. No más liderazgo sí existe, pero más, ¿cómo se puede decir? Más palancas, puede decir, con el Señor. No es así. Sino que todos en Cristo somos iguales. Tanto el que empezó a conocer al Señor, el Señor le llama discípulo. Tanto los que ya tienen 30 años, le llama discípulo.
Y si los dos están haciendo la voluntad de Dios, aunque haya tenido 3 días de convertidos haciendo la voluntad de Dios, o una semana, o un año, al que tiene 50, si los dos llegan ahí y el Señor los llama a su presencia, los dos obtienen la corona de vida. Pero ¿cuál es el trabajo de nosotros, hermano? ¿O a poco, hermano, no sería ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, usted le echa gasolina a su carro, ¿verdad? Y algunos carros le traen un sistema de que le dice cuántas millas usted avanza en su carro, ¿verdad? Y de repente se le prende el foquito de que le falta gasolina y ahí le dice el foquito cuántas millas, le dice a la pantalla cuántas millas puede alcanzar con la reserva que tiene para que usted alcance a recargar. Ahora imagínense si ese sistema hubiera estado entre nosotros, que sabía que hubiéramos sabido cuántos años íbamos a vivir, entonces decimos, ¿para qué me entrego al Señor ahorita? Si a los 80, 90 años, 100 años, el Señor me va a llamar, si son 100 años, a los 90 me entrego al Señor. Si así fuera, pero como no sabemos ni el día cuando vamos a partir con el Señor, ni la hora que vamos a partir con el Señor, por eso es conveniente estar con nuestras lámparas encendidas, velando en todo tiempo. Porque probablemente antes de que nosotros muéramos, el Señor venga, pero no sabemos. Por eso nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje, caemos en este aspecto que estamos aprendiendo y somos seguidores de Cristo. Entonces, la primera palabra que se usó para definir a los seguidores era la palabra discípulos. Ya después, de una manera no muy agradable, se les llamó cristianos. Pero si usted ve, hermano, parece que no, pero que hay más compromiso en esta palabra que en aquella. Como que se ve como más compromiso un discípulo. Hay un dicho del mundo que todo el tiempo el discípulo, ¿cuál es el dicho que hay? El dicho del mundo, que el discípulo, ¿qué hace con el maestro? Es el dicho del mundo, ¿va? Que el alumno o el discípulo todo el tiempo tiene que superar al maestro. Pero en este caso nosotros, podemos superar a nuestro maestro. Pero ¿qué? Entonces, ¿por qué no podemos superar a nuestro maestro, hermano? Porque por ejemplo, el que está enseñando, por ejemplo, ciencias de historia, llega el momento en que el maestro da toda la información que tiene y es responsabilidad del alumno de seguir investigando. Él ya llegó a su capacidad, pero que él sigue avanzando. Ya no tiene más que enseñarle. Pero en el caso de nuestro Dios, en el caso de nuestro Señor, nosotros diariamente estamos aprendiendo algo nuevo del Señor. Diariamente. O sea, Él nunca deja de ser nuestro maestro y nosotros nunca dejamos de ser sus discípulos. Sino diariamente estamos aprendiendo algo. Ahora, el hablar de un discípulo y un cristiano, estamos hablando de la misma persona, pero diferentes maneras de nombrarlo. Hay otra manera de llamarlo esto, hermano. Otra manera es llamarlo salvo. Porque a veces nos preguntan, ¿eres salvo? Y decimos, amén, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Entonces, hablar de todo esto, estamos hablando de lo mismo. Ahora, cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a esto, a estas definiciones, a esto. Porque si estas definiciones pues están en cualquier parte, en la escuela,
escuela, en nuestro trabajo, está todo esto. Pero se refiere a esto. Entonces estamos hablando de una sola persona, pero que se le puede, hermano, definir de diferentes maneras. Porque tenemos un maestro. Ahora, mire, el dicho que les dije, que el mundo dice que el alumno todo el tiempo supera al maestro, en este caso no es posible. Nosotros nunca podemos superar a nuestro maestro. En nada. ¿En qué le podemos ganar a Dios? Hermano, yo cuando estaba de primer grado de primaria hasta el quinto grado estuve en una escuela. Entonces, como mi mamá agarró, hizo un negocio, nos cambió de colonia. Y sexto grado la pasé yo en otra escuela. En esa escuela el nivel de enseñanza no era muy bueno. Los maestros no eran muy buenos. Y la maestra que me tocó a mí de sexto grado, hermano, yo la tenía que corregir a la hermana. Ojalá se haya convertido. A la maestra Marta. La tenía que estar corrigiéndola yo. Y a veces me alegaba, oiga, pero pues no es así, miren lo que dice aquí, ¿cómo va a ser así? Y todo el tiempo pasaba con 10. Entonces, diariamente, hermano, el alumno puede superar al maestro, pero en este caso, ¿en qué le podemos ganar a Dios? ¿En amar? ¿En perdonar? ¿En qué le podemos ganar a Dios si todo depende de Él? Todo lo que somos, lo que tenemos, depende de Él. Él es la fuente, por eso leí al principio esto. Él es la fuente de nuestra vida, de nuestro existir, de la savia, de lo que nos alimentamos, es Él. Él es la fuente, es nuestra fortaleza, Él es. No le podemos ganar a Dios. Una batería no le puede ganar a un automóvil, porque el automóvil es el centro de la carga de la batería. ¿Me entiendes o no me explico? Entonces, en Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, en el versículo vamos a leer. El versículo 40. Fíjese muy bien lo que dice esa escritura, hermano. Es muy importante lo que esa escritura dice. Es muy importante lo que esa escritura dice. ¿Por qué no metimos al tema de discípulos? Porque vamos a llegar a la responsabilidad que tenemos nosotros. El discípulo no es superior, hablando de la escritura, hablando de nuestro Dios. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Nunca superior al maestro. Imagínense nomás, vamos a ver un paréntesis aquí. En el capítulo 3 de Juan, habla ahí, hermana, Diana, Juan capítulo 3. Ahí, hermano, vemos nosotros algo muy importante. Dice que había un hombre principal entre los judíos, el cual se llamaba Nicodemo. Ahora, este hombre, cuando se le habla de una persona principal, ¿usted cree que esa persona está incapacitada? Estamos hablando de que el discípulo nunca supera
al maestro que es nuestro Dios, el discípulo. Este hombre era un principal, conocía la ley, había sido instruido en la ley, conocía todas las escrituras, la Torá, lo que es los salmos, todos los profetas. Pero este hombre se topó, como dicen por ahí, se topó con pared. Este hombre era un hombre, ahora, ¿cómo lo denomina, cómo lo llama Jesús a este hombre? Denle, hermano, el versículo 2, versículo 3, 4, 5, 6, 7, el 8 también sigue, el 9 también sigue, el 10, ahí está. Fíjese nomás ahí, ponga algo muy importante ahí que lo quiero mencionar. ¿Qué dice en el versículo 10? Están interactuando, están platicando Nicodemo y Jesús. Nicodemo vino de noche a Jesús reconociéndole y le dijo, Rabí. O sea, le reconoció como un maestro mayor que él. Pero ese Nicodemo, hermano, era una persona principal, o sea, él era alguien que enseñaba, porque ¿cómo le llama Jesús aquí a Nicodemo? Hey, ¿eres tu maestro en Israel y no sabes estas cosas? O sea que aún los maestros que había necesitaban aprender más de la escritura. Por eso el que Nicodemo haya venido a Jesús de noche, para Nicodemo fue un beneficio muy grande, porque se le abrió el entendimiento de lo que la escritura decía. Él era maestro y probablemente lo que Jesús le estaba explicando lo había leído muchas veces, pero no lo había entendido. ¿Eres tú maestro y no sabes estas cosas? Si te he hablado cosas terrenales y no las entiendes, si te hablo cosas espirituales? Pero eres tu maestro, ¿no sabes esto? ¿Qué le quiero decir con esto? Bueno, que el maestro, nuestro Dios, el alto maestro, el rabí, el alto maestro, nadie lo puede superar. Nadie. Ni aún este hombre llamado Nicodemo fue a ser enseñado por Jesús. Casi la palabra, la definición de rabí, que quiere decir maestro de maestros. ¿Cómo se llama un maestro en español? Un profesor, pues. Allá nosotros lo conocemos maestro. No lo podemos decir. A ver, pero si usted decía, hey maestro, ¿cómo que maestro? ¿Dónde me da ese nivel y la cuchara? Soy maestro. Lo definimos como maestro o profesor. Pero para referirse a un profesor aquí, ¿cómo se le llama? ¿Cómo? Eso es un maestro. ¿Y profesor? Y hablar de un máster, ¿qué quiere decir máster? O sea, alguien que ya llegó al límite de que ya no hay más quien le pueda enseñar a ese hombre. Como los que estudian ese karate, a mí me tocó ir a karate. Y a un muchacho enfrente de la casa también iba a karate. Y se le cruzaban los cables al muchacho, a veces me llegaba y no hacía llaves ahí, hey, tranquilízate, venía bien inspirado. Pero el tope de eso es la cinta negra, ¿va? La cinta negra. Y ahí ya van igual, una profesión es la licenciatura y ya se va a un doctorado, una maestría y un doctorado. Pero llega un tope que ya no hay más estudio para arriba. Es un máster. Pero en nuestro Dios nosotros nunca vamos a poder llegar a ese nivel, sino que continuamente seguimos siendo discípulos, porque estamos aprendiendo diariamente de las cosas que el Señor quiere que hagamos. Nunca dejamos de ser discípulos.
nunca vamos a superar a nuestro maestro, nunca. Nicodemo sabía, pero era limitado en la enseñanza que Nicodemo tenía. La palabra discípulo viene de la palabra discípulos. Y también esa palabra discípulos quiere decir disciplina. Por eso le llaman en el deporte, el atletismo más que nada, le llaman a ciertas, se le llaman disciplinas. Ayúdame con esto, parece que estoy hablando solo. Sí le llaman a algunas cosas disciplinas, ¿verdad? Disciplina de esto, disciplina. Entonces, ¿qué quiere decir esa disciplina? Es que esa persona que está en natación, por decir así, esa persona se especializó en natación, pero continuamente, hermano, está estudiando acerca y se está preparando en la de esa disciplina. Y hay una disciplina, ¿en qué es la disciplina? Que ese deportista que está ahí, imagínense, hermano, nosotros con este cuerpo nadando, hermano, como que no se nos daba. ¿Cómo tiene que ser un nadador, hermano? ¿Sabe? O sea, se cuidan en su físico para tener resistencia, para tener más alcance, para ser un poco más liviano y tener esa fortaleza. Es una disciplina. Son disciplinados en su área. ¿Por qué unos deportes, hermano, en un país son más sobresalientes que en otro país? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Joel, mismo que no sepa esto, pero todos los hermanos, los futbolistas, el mayor triunfo o el galardón que pueden recibir o que están alcanzando es ir a jugar ¿a dónde? No. Ir a jugar a Europa. ¿Verdad? Es ir a jugar a Europa. O sea, y para lograr eso, sí, es lo más, el mundial que tiene, que no vaya por mundial, pero jugar en Europa, aún, hermano, aún los que aquí hay un jugador, hay jugando en Europa, aunque puedan ganar más aquí, pero prefieren irse a Europa, porque es donde están aprendiendo y donde sacan el mayor rendimiento. Pero para llegar allá tienen que tener una disciplina. Pero ¿por qué allá hay mayor calidad el juego? ¿Por qué? Pues que acá en esas áreas de acá, porque hay más disciplina. Acá, hermano, nosotros como latinos, hermano, salen de jugar, ¿ok? Y se van a la pachanga y se van allá igual. Cualquier deportista, estamos hablando de Latinoamérica. Pero cuando es una persona disciplinada, su enfoque está nomás en una meta, en ser mejor en lo que está haciendo nosotros. Cuando nosotros que somos los discípulos tenemos que tener una disciplina de nosotros concentrarnos en esto. ¿En qué? En ser alumnos del Señor, en ser seguidores del Señor, en ser aprendices del Señor, en imitar al Señor, en ser estudiantes, estudiar en el Señor, ser un creyente, creer en el Señor, ser un pupilo. Esa fue mi palabra que puse el último. Pero todos tenemos que estar aprendiendo de Él continuamente. Eso es una disciplina que tenemos que tener. Podemos ser buenos nosotros en diferentes trabajos, hermano Polo en el roof, hermano Joel en lo que trabaja, hermana Fabiola, todos podemos tener diferentes trabajos. Yo no soy bueno para ciertas cosas que usted hace, pero es la disciplina que usted ha tomado para perfeccionar su trabajo. Pero en Cristo tenemos nosotros que tener la misma disciplina de enseñanza y tenemos que tener la misma disciplina. Porque el que nos está enseñando es un mismo maestro.
No sé si me entiendo o no me alcanzo a explicar. Ahora, vamos a empezar a... Usted, hermano, ahí va la pregunta, póngame atención acá. Hermanos, ¿usted se considera un alumno del Señor? ¿Por qué? Porque Pues alumno en general, aunque lleven malas o buenas calificaciones, son alumnos y siguen yendo a la escuela, pues como nosotros seguimos viniendo para querer aprender y querer pues poder pasar, ¿verdad? Poder pasar todo lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios que tenemos que hacer. Ahora, no somos perfectos, ¿verdad? Tanto a veces, hermano, se nos complicaba una materia cuando estábamos estudiando y sacábamos un 6, un 7 y dice, oye, nos preguntaban, ¿pasaste? Pasé de panzazo. ¿Por qué? Porque sacó una calificación muy baja. Hay veces que reprobábamos, bueno, no me tocó el caso a mí, no me tocó el caso de reprobar, pero cuando reprobaban, entonces hay unos que reprobaban con 4, 5 y otros que pasaban con 10, pero ¿por qué la diferencia? Eso es la disciplina. Unos pasaban con 10, otros pasaban de panzazo, o otros reprobaban, pero ¿por qué la diferencia si era el mismo maestro? Educación, estudiar. Porque es la disciplina que tenemos que tener. ¿Sí me entienden? No me explico. Pero ahora en Dios tenemos un mismo maestro, pero ¿por qué unos avanzan más que otros? ¿Por qué unos avanzan más que otros? La disciplina, estamos hablando de la disciplina. Por eso, hermano, el mismo maestro, es el mismo maestro que tenemos, el mismo maestro. Y lo podemos ver en diferentes aspectos. Hay unos que tenemos mente de teflón, no se nos pega nada. Y hay otros, hermano, por ejemplo, en mi trabajo, cuando yo trabajaba acá en otra compañía, había personas que todo el tiempo hicieron lo mismo. Todo el tiempo eran preparadores ganando el mínimo, todo el tiempo. Y yo les decía, hey, ¿por qué no quieres hacer otra cosa más? No, es que si yo hago otra cosa más, si aprendo otra cosa más, va a animar compromiso para mi vida. Y yo no quiero, oye, pero juntamente con el compromiso que vas a tener, viene mejor paga. No, yo estoy bien así. Entonces entran a un conformismo. ¿Verdad? En Dios, hermano, nosotros no podemos caer en un conformismo, sino que día a día tenemos que anhelar tener más y más y más de Dios. Nos perfeccionamos en diferentes cosas. En lo que nos interesa nos perfeccionamos. Si vamos a hacer una actividad, nos perfeccionamos en esa actividad. En nuestro trabajo, ¿verdad? Los que trabajamos, tratamos de hacer nuestro trabajo, ahí nos trabajamos lo mejor que podamos y no darle ninguna manera de que el patrón diga, estoy haciendo un buen trabajo, lo voy a correr, lo voy a despedir. ¿Por qué tratamos nosotros de esforzarnos tanto en nuestro trabajo, hermano? Para que no nos despidan, porque de ahí depende el sustento de nuestra familia. Por eso tenemos ese cuidado, esa disciplina de estar ahí, llegar al tiempo, salir a tiempo, cumplir con nuestro compromiso, con nuestra obligación. Ahora, en Dios, hermano, en Dios es lo mismo y hasta con mayor grado de dificultad, no de dificultad,
responsabilidad, porque aquí está nuestra vida espiritual en juego. Está nuestra vida espiritual en juego. Está nuestra última parada, nuestra última estancia, nuestra última morada. De lo que estamos haciendo aquí depende de dónde va a estar nuestra última morada. Y no va a ser en el panteón, se lo aseguro. No va a ser ahí en el panteón. No, man. Lo que se queda ahí es el forro nada más. Eso se quedó ya. Y se va a desvanecer. Pero al final de la última trompeta, al final trompeta dice que los muertos en Cristo van a resucitar, hermano. Gloria al Señor. Y se me viene a la mente la visión del valle de los huesos secos, ¿verdad? Era un valle de huesos secos totalmente. Y dijo el Señor, le preguntó al profeta, ¿vivirán estos huesos? Señor, solo tú lo sabes, profetízales. Y aquel hombre empezó a profetizar, y dice la escritura que se empezó a juntar hueso con hueso. Probablemente el brazo de uno estaba acá y la pierna estaba por allá y la cabeza estaba por allá, pero se empezaron a mover. Imagínense, póngase nomás en la visión esa, el movimiento de huesos que hubo para juntarse hueso con hueso. Probablemente estaban esparcidos, probablemente, y a ponerse a juntar. Por eso dice, si hubieran sido esqueletos, hermano, que estuvieran completos, la escritura no dijera que se empezaron a juntar los huesos. Entonces empezó a juntarse hueso con el que iba, la muñeca con donde iban. Imagínense, y empezó a profetizar el profeta, empezó a profetizar hasta que se le empezaron a cubrir los huesos de carne, hermano, los de tendones y todo. Y se pusieron de pie y eran unas personas ahí. Pero estaban así como si fueran zombies, o sea, no tenían vida. Estaba el cuerpo, pero no tenían vida. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Para que volvieran a vivir. Igual el cuerpo, cuando él como va a la tumba, ese va jalo, ¿cómo se dice? Jalo, va hueco. Ya no lleva nada, eso lleva más el puro cascarón va ahí. Pero dice que el espíritu, hermano, la parábola que da el Señor Jesús del rico y Lázaro, ¿va? Hay diferentes paradas, no es la misma estación la que vamos a llegar primero y de ahí nos van a repartir a otra, no. Tú vas para allá y tú vas para acá. Pero es la disciplina que tenemos que tener nosotros, hermano, como hijos de Dios. Hermano, ¿qué pasa cuando alguien es un buen alumno en la escuela? Le dan reconocimiento, ¿verdad? ¿Cómo se siente, hermana Fabiola, hermano Polo también, hermano Víctor, hermana Nora, hermana Adriana, hermano Joel? Ya está experimentando, que a veces nuestros hijos nos llegan con reconocimientos. ¿Sí o no? Quisiéramos enmarcarlos, ¿verdad? Y no, hasta las primeras palabras que pusieron en inglés tratamos de guardar. Pero no, hablando de los reconocimientos, ¿por qué se les da el reconocimiento? Porque hicieron un buen trabajo en algo. Cuando estaban en el kindergarten, cuando llegaron con una estrellita aquí, iban, ay, se sentía, ¿verdad? Y ahora la finalidad de nosotros es que en aquel día ellos no nomás reciben una estrellita aquí, sino que reciben esa corona de vida de nuestros hijos. ¿Verdad? Pero cuando llegan nuestros hijos con un reconocimiento, nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fue un buen alumno. Un alumno es reconocido, un alumno es tenido, y si se acuerdan de esto, hermano, hablando ya en plata, como dicen, en el salón de clases donde usted estaba, había estudiantes buenos y estudiantes malos, pero el mismo maestro. ¿A quién se refería más, hermano? ¿A quién se refería más el maestro? ¿A los malos o a los buenos? A los buenos, no, a los malos. Aquel hasta las orejas del burro le ponían.
Pero en el caso de nuestro Dios, a todos nos trata igual. Y aún dice que deja las 99. Están sanas. Y aún va a los enfermos. A los sanos no va, va a los enfermos. A los necesitados va. A los menesterosos va. No quiere decir que descuide a aquellos que están firmes. No los descuida, sino que los sigue fortaleciendo. Pero él se enfoca más en los que están débiles, en la perniquebrada, en los que están batallando. Ahí se enfoca el Señor. Ese es un buen maestro, gloria al Señor. Porque son las cosas que un maestro hace. Un buen maestro hace es anima, corrige y moldea. Ahora, vamos a ver tres aspectos, hermano, tres aspectos que nos van a definir como un discípulo. Tres aspectos. Y el primer aspecto está en Juan capítulo 8. Versículo 31. Alguien que lo lea fuerte y claro, hermano. Ahí vamos a estar la pantalla. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok. Ahora póngala en la versión en inglés. Tómese su tiempo, hermano. Tenemos tiempo todavía, no se preocupe. Este versículo, fíjese más lo que dice. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Pero ahora el 31. Ahí como que la palabra cambia, ¿no? ¿Ahí qué dice? Vamos a ver, hermano, por favor. Dice que después Jesús les dijo, No dice F. él Si ustedes continúan en palabra, son discípulos, ciertamente. Si ustedes continúan. Ok, mire, una de las cosas muy importantes es esto. Nosotros no nomás somos discípulos dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia somos discípulos. Por eso dice la palabra, si continúan, si permanecen, si siguen mi palabra, van a ser mis discípulos. Discípulos no somos nada más cuando venimos a la iglesia. Discípulos somos en cada respirar que tenemos, en cada latir de nuestro corazón. Tenemos que ser discípulos del Señor. En cada momento, en cada segundo debemos ser discípulos del Señor. Sí, hermano, a veces se nos quieren cruzar los cables. Hay unos cables pelones ahí. A veces nos quieren cruzar ahí. Pero no nos debemos olvidar que somos discípulos del Señor. Y eso, hermano, nos va a ayudar a nosotros a hacer a un lado todo aquello, hermano, que nuestra vida espiritual viene a dañar.
Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Regresen al Spanish. Regresen al español, hermano. Ahí le entendemos más. Porque el inglés como que no se me da. No se preocupe, mire cómo. Ahí está las dos, ¿sí? Smart. No sé qué dice eso, pero. Una de las cosas que quiero que vean aquí es esto, hermano. Podemos decir nosotros, oh, yo soy discípulo del Señor. Y decir de nosotros lo que nosotros pensamos que somos. Pero lo que nos va a evidenciar, lo que nos va a descubrir somos discípulos de Él es la misma escritura. Si seguimos y perseveramos en su palabra, en su enseñanza, en lo que Él nos ha enseñado. Por eso, Mateo 28:20, ¿qué dice Mateo 28:20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. O sea, que iban a ser los discípulos de Mateo 28:19, iban a ir a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Esos discípulos iban a producir más discípulos. Y la responsabilidad que Jesús les está dando es esta. Ustedes les van a enseñar todas las cosas que les he mandado, incluyendo ese mandato que le está dando Jesús ahí. Entonces dice, la promesa o el beneficio que van a recibir es que Él iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el beneficio. ¿Me entiende o no me explico? Si está quedando claro o no está quedando claro. Entonces, la palabra discípulo, hermano, el concepto que tenemos puede llegar a ser muy pobre a lo que realmente es. Puede llegar a ser muy pobre porque una de las características, uno de los rasgos que tenemos que tener es que tenemos que ser seguidores de la palabra de Dios para recibir la promesa de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero uno de los rasgos es esa, permanecer en la palabra. Si permaneces en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, yo no puedo decir, hermano, por ejemplo, yo soy muy especial para comer. Pero, por ejemplo, a veces hacen de comer y a veces no conozco a los hermanos o a los que me sirven y llevan el plato. Entonces, de ese plato, yo voy a elegir qué comerme. ¿Verdad? Hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, a mí la crema no me gusta. No me gusta. A mí no me gusta las pastas. No me gustan así. Te estoy dando referencia para que me invite a comer. No me gustan las pastas. No me gusta tampoco las sopas frías. No me gustan. No me gusta nada que los aderezos. No me gusta que el ranch. No me gusta. Así que cuando me den ensalada no le eche nada, hermano. Por favor, hermano, no le eche nada. Entonces, a lo que voy es esto. Que yo, si me ponen un plato, yo decido qué comerme y qué no comerme. Bueno, pues la verdura no se lleva con usted, ¿va? Imagínese, hermano. Un pico de gallo ahí, hermano, lo que no va. ¿Qué prefiere usted? Natural, plain, como los chamacos. Dame una hamburguesa plain. ¿Verdad? Entonces, porque decidimos que vamos a comer, pero en los mandatos de Dios está exactamente, en el mandato de Dios, ahí está el mandato. No podemos agarrar ese como si fuera un plato y decir,
bueno, esto no lo voy a hacer, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. No podemos hacer eso. El mandato de Dios es el mandato completo. El comer, usted puede decidir qué comer y qué no comer. El agua de mango tampoco me gusta. El agua de mango, la papaya tampoco me gusta. La pera tampoco me gusta. Digo, para que conozcan un poco más de mi hermano. Le voy a hacer una lista de lo que me gusta. La langosta tampoco me gusta, para que no se preocupe, hermano, de cómo va a gastar mucho para el pastor. No, la langosta no me gusta, no me gusta el pulpo tampoco, así, el callo de hacha tampoco me gusta. Así que soy economicón, hermano. Yo, un día, estamos trabajando ahí con el hermano Rogelio, ahí en la mesa, y le acababan de traer al hermano, le acababan de traer langosta. Y me dijo, hermano, ahorita para que coma un langosta. Y hermano, le digo, a mí lo que me gusta el marisco son los frijoles. Sí, porque yo el pescado y el camarón nada más, pero lo demás de ahí no soy muy afano de eso. Pero lo que le quiero decir es esto: el comer, nosotros decimos que comer, pero en el mandamiento de Dios no podemos expulgar ahí y decir esto sí, esto no, esto sí. ¿Por qué? Porque ahí no nos convertimos en discípulos. Nos convertimos en simpatizantes. Un simpatizante no está comprometido en nada. Un simpatizante quiere decir que ese simpatizante cae en acuerdo con ciertas cosas de aquel grupo. Soy simpatizante nada más. Pero cuando ya somos discípulos, quiere decir que estamos nosotros comprometidos a recibir en su totalidad la enseñanza. ¿Es difícil? Sí es difícil, porque todos los mandamientos de parte de Dios van en contra de lo que desea la carne, hermano. Ama a tu enemigo. Ay, hermano, no podemos amar a aquellos que viven con nosotros. No podemos amar a aquel que nos trata bien. Ahora amar al enemigo. ¿Sí me entiendo? No me explico. Y mira otra vez a eso me refiero. Hermano, póngase aquí. Ahí le vamos a dejar por este día. Pero aquí quiero que quede bien claro, hermano. Nosotros somos discípulos, no somos simpatizantes. Yo no decido qué hacer o qué no hacer de la Biblia. Yo decido qué comer y qué no comer, pero yo no decido qué hacer o qué no hacer de la Biblia. Es lo que el mandato del Señor es. Hermano, ¿sabe qué, hermano? Si nosotros permanecemos en la palabra, dice que, hermano, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Y si no permanecemos en la palabra de Dios, hermano, nos convertimos en una persona. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué es no permanecer en la? Bueno, fíjense, hermano, ya con esto les digo todo, ya para que no estén tan parados. Aquel que permanece en la palabra de Dios es verdaderamente discípulo del Señor. Si yo decido qué hacer y qué no hacer, entonces me convierto, hermano, en lo que la Escritura dice. Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino que fuiste tibio, entonces a eso se refiere la palabra esa de Apocalipsis, cuando habla de la iglesia. Una persona una persona tibia es aquel que decide de un mandato: esto lo hago, esto no lo hago. Es una persona tibia. Aunque una vez me quebré la tibia, como el romance quebró la tibia también, pero eso es la tibia. Pero hablando de eso, hermano, es cuando estudiamos en la Escritura qué puedo hacer, qué quiero hacer y qué no quiero hacer. Porque lo que quiero hacer es lo que esto no me compromete mucho. Esto sí lo hago, no. Como decía mi tío Canuto, ojalá o que orcas.
Mano, vamos a descansar por unos. Mano, ponlo a los 10.